La Biblia nos cuenta en el capítulo 4 de Jueces, versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí vemos que Débora solía sentarse bajo la palmera que llevaba su nombre, en el monte. Ahí habitaba, y desde ese lugar ella tenía una visión diferente a la del resto del pueblo que vivía en el valle. Desde el monte tenía una visión increíblemente amplia, sin límites. Desde allí podía ver y estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo. Débora ocupaba su lugar, viviendo en un lugar estratégico. Ese era su lugar. Y desde allí ejercía la autoridad espiritual que Dios le había entregado. Nosotras también podemos observar la vida y lo que sucede a nuestro alrededor desde una mirada distinta. Este detalle del relato de Débora nos ayuda a ver que necesitamos aprender y mirar las situaciones de la vida y lo que tenemos que enfrentar en este mundo desde otro ángulo. Ya no solo desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Nuestro enfoque, el modo en que vemos las cosas, marca la diferencia. Y eso es lo que quiero compartir con cada una de ustedes. Quiero abrir mi corazón y decirles que mirar desde la perspectiva de Dios, con los ojos con los que Dios nos mira, es algo que nos cambia la vida. Conforme sigamos recorriendo esta historia, tendremos la oportunidad de cambiar el enfoque para tener una visión diferente. En realidad es Dios quien desea darnos a través de su palabra una nueva visión, un nuevo corazón. Él quiere llevarnos a una nueva dimensión donde como mujeres podamos amar y mirar a través de sus ojos, donde podamos tener una imagen más real de lo que está aconteciendo, no solo en el plano de lo natural, sino también en lo espiritual. Y eso es muy importante, porque lo espiritual afecta lo natural. Veamos qué había sucedido con el pueblo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos 1 al 3. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Habían tenido 80 años de paz y prosperidad, pero dejaron de buscar a Dios y de agradarlo. Y cuando una deja de buscar a Dios, se convierte en presa fácil para el enemigo. Israel llegó a una situación deplorable, pero en medio del caos y la confusión, Dios estaba llamando a alguien a gobernar, a ocupar ese lugar de autoridad. Mientras nadie se animaba, todos se hacían los desentendidos, pero hubo una mujer que le dijo a Dios: heme aquí. Creo que los días que hoy nos tocan vivir no son muy diferentes. Hoy vemos en la gente la misma frialdad espiritual. Vemos la inmoralidad, la incredulidad que hay en el corazón de las personas. El mundo se torna más oscuro, desenfrenado
y descreído. Pero al mismo tiempo se levanta un clamor en los corazones de una nueva generación que le dice a Dios: aquí estoy. Hoy también Dios está llamando a su pueblo a vivir en un lugar de autoridad. Él nos llama a ocupar ese lugar, el lugar que nos corresponde, como dicen las Escrituras en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. Dios nos levantó de entre los muertos y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidas a Cristo Jesús. Ya no podemos seguir transitando el valle de la duda, de la incredulidad. Debemos creer, debemos confiar, no debemos dudar, sino estar dispuestas a actuar en obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. La vida de Débora es un poderoso ejemplo de cómo podemos accionar nuestra fe y tomar nuestro lugar. Hoy, cada una de nosotras, al escuchar el llamado de Dios, podemos obedecer al Señor, llevando su mensaje de amor y esperanza. No solo ya con nuestras palabras, sino con nuestras buenas acciones y en las diferentes esferas de la sociedad, comenzando por nuestro hogar. Es destacable que lo primero que se menciona sobre Débora, esta mujer que era conocida como una mujer que irradiaba esplendor, es su matrimonio con Lapidot. Lapidot significa antorcha o relámpago. Débora era una mujer de buen testimonio y se había ganado el respeto del pueblo. Pero antes de decirnos que era la jueza de Israel, la Biblia nos dice que era esposa. Esto nos muestra la importancia de no descuidar el primer lugar a donde Dios nos llama, donde Él nos coloca como pilar y sostén de nuestra familia en el hogar. Nos llama a tener una actitud y una mirada de profundo amor hacia los de nuestra casa, hacia nuestros hijos y hacia todos los que nos rodean. La influencia de la mujer en el hogar es de gran importancia, a tal punto que es ella quien define los ánimos. Si mamá está contenta, todos ríen, comen tranquilos y están felices. Pero si mamá está nerviosa o está atravesando un día difícil, eso afecta a toda la casa. La mujer es el motor del hogar, aunque no todo siempre sea un camino de rosas. Pero si ella está bien, todo funciona de maravillas. Querida mujer, Dios te ha llamado a cumplir un rol, ya sea en el hogar o fuera de él, en el lugar donde trabajás, donde estudiás, donde te relacionás con otros. ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer con una mirada compasiva? ¿Lo estás haciendo con un corazón de servicio para Él? ¿Cuántas veces nos hemos visto confrontadas por situaciones de la vida que nos traen inseguridad? La inseguridad nos produce celos, los celos generan desesperación, desconfianza de los demás, y esto destruye las buenas relaciones que tenemos con nuestras amistades. Imagínense lo que provoca en una relación interpersonal. Algo que parece inofensivo puede volverse destructivo si no cambiamos nuestra actitud a tiempo. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no experimento la alegría, la vida brillante y plena que nos da el Evangelio? Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero nuestra vida es como una vasija resquebrajada. El agua gotea por las grietas. Así es como perdemos la bendición. Dios no puede contestar nuestras oraciones porque no perdonamos. Y como si esto fuera poco,
también le damos lugar a la amargura. Nos llenamos de rencor y ese resentimiento nos trae depresión y un sentimiento de vacío e incomprensión que nos produce baja estima. Como hijas de Dios necesitamos conocer y entender cuál es nuestra verdadera posición espiritual y cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, para ocupar el lugar que verdaderamente nos corresponde y así transformar lo que nos rodea. Volvamos a la carta a los Efesios. El apóstol Pablo también ora a partir del capítulo 1, versículo 19, y pide a Dios que entendamos la increíble grandeza del poder de Dios que actúa en nosotras. Porque es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. La iglesia está compuesta por millares de personas que no limitan su fe a las cuatro paredes de un templo, sino que están dispuestas a vivir su fe en Cristo, llenas de la autoridad del cielo, poniendo el amor de Dios en acción, como dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotras tiempo atrás. Hoy podés hacer algo con lo que tenés en tus manos. Lo que nosotras consideramos que es poco o limitado en las manos de Dios es suficiente para alimentar multitudes. Muchas veces tenemos una idea equivocada de nosotras mismas. Nos miramos al espejo concentrándonos en nuestras limitaciones y decimos, no puedo. Muchas personas nos han etiquetado, nos han descalificado. Hemos sentido que valemos menos que los demás. Pero hoy es tiempo de arrancar esas etiquetas y vernos como Dios nos ve. Y esto es lo que Dios ha dicho de vos, que eres amada, bienaventurada, dichosa, mujer bendecida por Dios, valiosa, llena de coraje y de fe, su obra maestra más que vencedora. Su poder en nosotras nos impulsará. Él nos dará la capacidad de vivir una vida llena de autoridad y propósito, así como Débora. Y así como ella encontró su lugar en el monte y desde allí tuvo una visión, una mirada más amplia y diferente, un lugar donde ejercer la autoridad espiritual que Dios le había dado, nosotras también. Nosotras podemos accionar la autoridad espiritual que Jesús nos entregó por medio de su victoria en la cruz. Podemos declarar con fe las promesas de Dios para bendecir a nuestras familias y también bendecir nuestra propia vida. Vos también, como Débora, podés levantarte y ocupar tu lugar.